Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video que te quiero mostrar hoy, en este webinar, como hacemos siempre, como venimos acostumbrados, como ya sabés, te quiero hablar un poquito de la magia de los números redondos, ¿sí? En el trading, ¿no? Esos números psicológicos, esos niveles que todos estamos pendientes, que por ahí a veces, ¿por qué a veces cuando tenemos que colocar un beneficio, un take profit o un stop loss, ¿por qué siempre atinamos a ponerlo en esos números redondos, ¿no? O en esos niveles psicológicos? No sé, por ejemplo, no sé, en vez de poner un stop loss en el 2992.25, vamos y lo ponemos en el 2990.00. O sea, y eso influye mucho en la operatoria. Entonces lo que te quiero mostrar es cómo podemos, en base a estos números psicológicos, que conocemos todos los traders y que estamos pendientes de esos números, de esos niveles, porque no solamente los traders, o sea, están pendientes de esos niveles, sino que también los algorítmicos se basan mucho en esos niveles, ¿sí? ¿Por qué? Por las masas, que ya lo vamos a ver en el video. Entonces, te quiero dar en algo más resumido y bien explicado, ¿sí? Qué es lo que, cómo influyen estos numeritos, ¿sí? Estos números psicológicos o números redondos, y cómo armar una estrategia en base a eso, ¿sí? Cómo podemos aprovechar esa vulnerabilidad, porque no deja de ser una vulnerabilidad para nosotros, pero cómo la podemos transformar en nuestro beneficio para que esos números jueguen a favor nuestro y no en contra. Así que, amigo, ¿qué te parece si pasamos a las pantallas como decimos siempre? Acordate, si no estás suscrito, de suscribirte al canal, de activar la campanita y bueno, nada. Y si te interesa aprender todo lo que son los sistemas esto de orden flow y praise action, recordá que también te podés suscribir y anotarte a la capacitación privada que tenemos. Recordá que todos los cursos son sumamente privados, no son videos pregrabados ni nada. Al contrario, sino que le dedico cada tiempo a los alumnos que están conmigo, le dedico el tiempo suficiente y sobre todo individual. No estamos en una sala donde hay muchos alumnos, sino que es face to face, ¿de acuerdo? O sea, mano a mano conmigo vas a estar en todo lo que dure el tiempo del curso. Así para cada uno, por eso que son limitadas las plazas. Bueno, nada, amigo, no te robo más tiempo, te dejo de robar en este chivito, esta publicidad que te puse ahora de los cursos, pero recordá que son buenos y los puedes hacer. Así que nada, amigo, suscríbete al canal y vamos a ver el webinar este. Adiós. Bueno, como dijimos en la presentación, hoy vamos a hablar un poco de la magia de los números redondos, ¿sí? Y lo que debemos saber como trader, ¿de acuerdo? Para poder tener un beneficio de esto que por ahí a veces nos juega en contra y otras veces nos juega a favor. Entonces hoy lo que quiero hacer es, como te dije, mostrarte realmente cuál es la magia de los números redondos, ¿sí? Y lo que debes saber vos o ustedes como trader. Ahora, en este webinar se basa en realidad en materiales perdón, de Caro Osler, ¿sí? Que es una profesora que estudia los tipos de cambio desde más o menos 1986, ¿sí? Y sus estudios son interesantes para los traders, ya que contienen estadísticas importantes sobre las acciones de precios en ciertos niveles, ¿sí? Carol Osler hace las siguientes preguntas. Y una es, ¿el análisis técnico pronostica el movimiento del precio con la ayuda de los niveles de soporte y resistencia? ¿Los traders publican un mayor número de órdenes de stop loss y take profit en los niveles de precio redondo? ¿Las órdenes de detención acumuladas en un nivel fortalecen los movimientos de precio de tendencia? Otra de las preguntas que se hace es, ¿la liquidez influye en la tasa de movimiento del precio? Bueno, mira, en pocas palabras todas las respuestas son positivas. No vamos, no vamos a analizar todos los métodos de Osler y las características específicas de sus cálculos en detalle. Aquellos que estén interesados por ahí en las matemáticas pueden consultar la fuente original que van a encontrar en la cajita de acá abajo de la descripción del video un enlace con todos los materiales referidos y de donde yo saco un contexto para armar este webinar para ustedes de Carol Osler, ¿sí? Ahora, nos centraremos en cuestiones prácticas, a saber, por ejemplo, cómo usar este conocimiento para obtener ganancias en su propia estrategia de trading, ¿sí?
en este webinar, como te dije, te voy a mostrar la importancia de los números redondos en los mercados de la bolsa y cómo lo demuestran los estudios de Carol Osler. El análisis técnico pronostica el movimiento del precio con la ayuda de los niveles de soporte y resistencia. La primera pregunta que se hace Carol. Bueno, mira, los niveles de resistencia y soporte son los niveles en los que el precio tiende a desacelerarse y revertirse sin romper este nivel. Esto es lo que dice por lo menos Wikipedia. El análisis técnico se utiliza para la identificación de estos niveles. Las empresas de corretaje, los brokers, las agencias de noticias y análisis, los expertos privados realizan este análisis. Envían los niveles de soporte y resistencia identificados a sus clientes y luego los publican en los sitios web populares y en las redes sociales. O en los análisis técnicos en caso de los analistas. Por ejemplo, ahí en esa imagen que vamos a ver ahora, hay niveles de resistencia y soporte del par de divisas del euro dólar a partir del 1 de julio del 2019, según recursos populares como puede ser Investing y demás portales. Fíjate que ahí lo que estás viendo, tenemos por un lado los precios y los soportes y la resistencia, como lo pueden ver muchas veces en Investing. Y fíjate que por ejemplo, acá ahora lo que te voy a mostrar, hay datos de otros recursos noticias, como te dije, como pueden ser varios más, eso va a depender de la fuente que vos consultes, ¿de acuerdo? Pero más o menos cuando vos te entras a esos portales, te vas a encontrar que te publican los pivots, los niveles de Fibonacci, pero lo que a nosotros nos interesa hoy es soporte y soporte y resistencia. Ahora, ¿qué importancia tienen estos niveles para su aplicación en el trading? Bueno, mira, Carol Osler realizó un estudio para encontrar una respuesta a esta pregunta. Evaluó los niveles de resistencia y soporte utilizados en tres pares de divisa. El dólar con el yen, el dólar con la libra y el dólar con el marco. Se utilizaron los siguientes datos. Informe de 6 bancos comerciales y de inversiones, ¿sí? Esos son los datos que fue recolectando Carol. Información de agencias de noticias y corredores de bolsa, intercambios de comercios para el periodo de 1996 a 1998. Ahora, como Carol usó los resultados de su estudio también después de que se introdujo la moneda europea uniforme, el euro, usó el euro contra el dólar, perdón, contra el euro en lugar del dólar contra el marco, ¿sí? En sus estudios posteriores, primero utilizó, como te dije, el euro y primero utilizó, perdón, el franco y después utilizó el euro. Ahora, para las pruebas de Carol Osler, comparó lo siguiente. Como primera parte, ¿sí? El número uno, un movimiento de precios al alza en los niveles publicados de soporte y resistencia. Dos movimientos de precio al alza en los niveles de soporte y resistencia seleccionados al azar, ¿de acuerdo? Uno utilizó los soportes y los niveles de soporte y resistencia publicados por estos sitios y el otro ella usó niveles tipo al azar, ¿sí? Y si el precio rebota o rompe los niveles publicados con más frecuencia que los seleccionados al azar, significa que los niveles publicados tienen un poder de pronóstico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere hacer Carol con esto? Quiere realmente ver si los niveles que nosotros por ahí usamos en el gráfico o los que publican estos sitios que son, podríamos ponerlo entre comillas, correctos, compararlos con niveles al azar, así, calculados así nomás. Ahora, bueno, bien. Lo que te voy a mostrar ahora son los resultados del estudio, ¿sí? Y lo vamos a ver en la siguiente tabla. Fíjate la tablita esa que te muestra ahí. Marcamos niveles aleatorios con el número 1 y el rectángulo vertical negro marcamos los indicadores de porcentaje de rebote o rupturas del marco con el número 2 y el rectángulo horizontal rojo. Ahora, Osler probó los datos de cada una de las empresas por separado y obtuvo 6 columnas de datos. Marcamos el número de operaciones con el número 3 que puedes ver en la imagen y el rectángulo horizontal negro. Podemos sacar una conclusión de esta tabla, que los rebotes o ruptura de los niveles de resistencia y soporte funcionaron de manera más eficiente con el yen japonés y el dólar. Pero lo que es interesante en realidad es que más del 70% de los niveles de resistencia y soporte terminaron en 0,0 y el 95% de ellos terminaron en 0, doble cero sería o 50, y estos son los llamados niveles redondos. O sea, siempre estos números terminan, fíjate cómo está ahí, terminan siempre en 0,0 o bien el 95% de ellos terminaron entre el doble cero y el 50. O sea, más redondo imposible. Ahora, en esta imagen que vos ves ahí, lo que hice fue más o menos lo siguiente. Marcamos las estadísticas del nivel publicado con un rectángulo negro y marcamos las estadísticas
de niveles artificiales o encontrados accidentalmente con un rectángulo rojo. Como pueden ver, los números en la última columna tienden a 100. Significa que los números redondos atraen psicológicamente a los traders, como un imán mágico. Ahora, volveremos a esta regularidad en las acciones posteriores. Según los cálculos de Osler, el 75% de los niveles se usarían nuevamente al día siguiente. La mayoría de ellos actúan eficientemente durante 5 días más. Qué casualidad. Osler dice que el análisis técnico funciona porque las órdenes de los diferentes operadores se acumulan en ciertos niveles. El área de soporte es una concentración de demanda y el área de resistencia es una concentración de la oferta. Los números redondos funcionan como señales comerciales técnicas. Los pedidos de acciones y productos también se concentran en números que terminan en 0 y en 5. Ahora, la mayoría de los stop loss y take profit se publican en los niveles redondos. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de distribución de las órdenes de stop loss y take profit o beneficio según la redondez del precio. El eje horizontal que ven en la imagen es la escala de precio y el vertical es el porcentaje de los pedidos, ¿de acuerdo? Ahora, la mayoría de los pedidos caen en esos niveles de precio que terminan en doble cero y 50. Cuando decimos mayoría, entre comillas, nos referimos a los mayores salpicaduras o muestras en el gráfico de barra. Las órdenes agrupadas de stop loss pueden fortalecer el movimiento de tendencia porque están enfocadas en la misma dirección. Las órdenes de toma de ganancias agrupadas no pueden fortalecer la tendencia actual ya que están enfocadas en la dirección opuesta. Por ejemplo, el par euro-dólar crece. Estos traders obtienen ganancias y que están en posiciones largas y los traders que están en posiciones cortas pierden. Tan pronto como los operadores que están en posiciones cortas comienzan a cerrar pérdidas, comprarán, ¿sí? O sea, cuando ellos vienen en venta y necesitan cerrar las pérdidas, ellos van a hacer una compra. Es necesario ejecutar una orden de compra para cerrar un corto, ¿sí, amigo? Las compras fortalecerán la tendencia creciente ya existente por cerrar y tomar la toma de beneficio de esas posiciones anteriores. Cuando los operadores que están en posiciones largas comienzan a registrar ganancias, venderán. Es necesario ejecutar una orden de venta para cerrar un largo. Por lo tanto, los comercios con fines de lucro estarían dirigidos contra la tendencia creciente existente. Osler, ¿sí?, da estadísticas separadas para las órdenes de stop loss y take profit. Lo que voy a hacer, te voy a mostrar un grafiquito, ese grafiquito que está viendo ahí, que son las órdenes de stop loss, ¿sí?, y los take profit o los beneficios. Los traders publican órdenes de toma de ganancia con mayor frecuencia en los niveles que terminan en doble cero y las órdenes de stop loss en los niveles que terminan en 50. La acumulación de estas órdenes en gran parte explica los niveles de resistencia o barreras técnicas que discutimos anteriormente. En la imagen de arriba que estás viendo ahí, las órdenes de compra con fines de lucro al nivel doble cero toman casi el 8%, mientras que las órdenes de venta con fines de lucro al nivel del doble cero toman casi el 12%. Estadísticamente, estos niveles son mucho más importantes que todos los demás. No existen niveles tan explícitamente importantes para las órdenes de compra y venta de stop loss. Se agrupan cerca de 50 que están en el rango de 40 y 70. Ahora, la liquidez, ¿influye en la tasa del movimiento del precio? Bueno, cuando el precio entra en un área donde se ha agrupado una gran cantidad de órdenes de tensión pendiente, comienza el efecto en cascada. La ejecución de una gran cantidad de paradas en un nivel lleva al precio un paso más allá, donde también se encuentra una gran cantidad de paradas. Las órdenes de detención reunidas en un nivel fortalecen el movimiento de tendencia. Bueno, según los datos de Osler, las cascadas importantes o las avalanchas tienen lugar no más de una vez por semana y solo las órdenes de stop loss, no las de take profit, podrían resultar en una cascada o en una avalancha o movimientos de precios, ¿sí? Además, una activación masiva de las órdenes de stop loss seguramente produciría colas o picos, ¿sí?, esas mechas enormes que vemos. Las órdenes de stop loss
que se agrupan en los mismos niveles fortalecen los movimientos de tendencia e influyen en el precio durante un periodo de tiempo más largo que las órdenes de toma de ganancia. Ahora, yo lo que quiero hacer ahora es darte un ejemplo de estas cosas, ¿sí? Según lo que nosotros podemos utilizar. Ahora, la teoría y los estudios son geniales, pero es aún mejor si pudiéramos si lo pudiéramos aplicar en la práctica operativa diaria nuestra. En esta sección que vamos a ver ahora, te diré cómo usar niveles redondos en el trading o en la bolsa. Los niveles redondos funcionan no solo para los pares de divisas, sino también en los mercados de valores futuros y for, en cualquier cosa. Muy a menudo los principiantes toman stop loss para nuevas órdenes, se unen al movimiento y caen en trampas. ¿Y cómo evitar eso? Bueno, los instrumentos y operativa con orden flow aumentan la compresión y la transparencia de la situación del mercado. Ahora, consideremos un ejemplo en el gráfico ese que estás viendo ahí, que va a ser del oro, ¿sí? En 15 minutos. En el primer ejemplo que vamos a ver, utilizaremos niveles de soporte y resistencia tomados de uno de los recursos web analíticos, por ejemplo, de Investing. Y ahí estás viendo los niveles, ¿no? Fíjate que tenemos el símbolo que vamos a operar, que vamos a ver ese ejemplo, el del oro, y los niveles que nos publica normalmente Investing, ¿sí? Soporte 3, soporte 2, soporte 1, el número del pivot, la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar al gráfico, ¿sí? Las líneas horizontales negras que estás viendo ahí son los niveles de soporte más cercanos. Los niveles horizontales rojos son los niveles de resistencia más cercanos. Prestale atención muy bien a los numeritos y a esos niveles que te acabo de nombrar, porque marcamos las supuestas órdenes de stop loss con los números 1 y 2 que estás viendo ahí, ya que aquí hay valores en 0. Ahora, marcamos el agotamiento de las ventas con el número 3. El volumen principal de esta barra está por encima del nivel de resistencia. Marcamos el POC, el punto de control, de 2 barras o de 2 velas, como quieras llamarlo, ¿de acuerdo? Que se encuentran en el nivel de soporte con el número 4. Lo que significa que los traders conocían este nivel y lo usaron para registrar pedidos o órdenes. Las huellas de color muestra que ocurrió exactamente en los niveles de resistencia y soporte. ¿Y quién ganó? ¿Compradores o vendedores, amigos? Bueno, eso empecé a preguntártelo, a ver, ¿quién ganó ahí? Fíjate. Ahora comprobaremos qué sucedió con el mismo gráfico de futuros del oro en 15 minutos en los niveles de precio redondos. Marcamos los niveles redondos con líneas horizontales negras. Fíjate y prestale nuevamente atención al gráfico. Marcamos las barras donde muy probablemente se activaron los stop loss y algunos operadores se metieron en una trampa esperando un rompimiento con los números 1 y 5. Estos son colas bastante delgadas, las celdas de huella roja en el punto número 1 muestran que los vendedores emergen, las celdas verdes en los puntos número 4 y 5 muestra que surgen compradores. Ten en cuenta que los volúmenes máximos de las velas del POC no van detrás de los movimientos redondos. Marcamos una pelea de compradores y vendedores al nivel de 1395 con un rectángulo negro y pueden usar niveles redondos en estrategias de trading, por ejemplo. Ahora, lo que te quiero mostrar a continuación, espero que estés entendiendo esto, es una conclusión de lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? En todo esto acá. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, llegamos a una conclusión y formulamos cómo usar niveles redondos en el trading para tu ventaja. Para abrir una operación antes del nivel y atrapar un breve impulso fuerte de una ruptura y se detiene después del nivel, necesitas habilidades, precisión y reacción rápida para hacerlo. Quizás no es la mejor técnica para principiantes. Sería muy lindo e ideal, pero el riesgo es alto. Ahora, la otra que podemos hacer es esperar paradas, frenos y tomas para terminar, ¿sí? O sea, las tomas de beneficio, para asegurarse de que haya nuevas órdenes e ingresar una operación junto con nuevas órdenes a niveles de precio redondos. Se puede ver en nuestros ejemplos que los niveles redondos son probados por el precio varias veces, por lo que tienen tiempo para pensarlo y decidir sobre la operación que tenemos que hacer. Para abrir una operación junto con la tendencia principal de un nivel de precio redondo a otro,
el impulso debería ser bastante fuerte con una gran cantidad de nuevos pedidos. Para monitorear grandes pedidos o órdenes antes de los niveles de precio redondo y unirse al dinero administrado. No pongan sus stop loss y tomas de beneficio o take profit inmediatamente después de los niveles de precio redondo, es decir, en aquellos lugares donde lo hacen muchos traders, porque si ustedes colocan stop en esos niveles redondos, los algorítmicos saben que van a tener que ir a, ¡boom!, a barrer a esa zona. Entonces siempre hay que tratar de ponerlo, no ir tanto de manual, no tanto de manual de trading como dicen, el stop loss va en el último mínimo más relevante o un poquitito más abajo. No, pongámoslo en esos niveles, pero tratemos de que no coincidan ciertamente con los números redondos, igual que los tag profit. No busquemos siempre los beneficios en los números redondos, porque muchas veces no llegan tampoco ahí, se quedan antes, porque saben que todos publican esos beneficios en esos números redondos, entonces el mercado por ahí se gira antes. Recuerden que los algorítmicos están diseñados para atrapar todo este tipo de mañas o de cuestiones que siguen los traders novatos o los traders ragtime, ¿sí? Como te dije antes, eso es una conclusión y en resumen, bueno, en resumen, tal vez los traders carecen de imaginación para descubrir que no hay un nivel redondo para su análisis. ¿Se sienten demasiado flojos para hacerlo? ¿Les falta tiempo y cada segundo cuenta? ¿Es el problema en psicología? Bueno, las razones son diferentes, pero de una forma u otra, los números redondos realmente atraen a los traders y el tiempo confirma el hecho. Ahora, no debes usar los niveles que atraen a todos para evitar ser pateado, como te lo acabo de decir hace un rato, por una parada accidental o intencional, ya sea accidental porque el precio cayó gallego o intencional por el tema de los algorítmicos, las famosas trampas. No debes usar estos niveles para obtener un beneficio rápido, como te dije, no pongas el beneficio en los números redondos, ponelo un poquito más abajo, ¿sí? Ahora, el orden flow te mostrará y te servirá lo que otros operadores no ven con las velas japonesas u otros métodos, ¿sí? El orden flow en realidad te muestra eso que los otros nos ven. Por eso es que yo siempre mm, remarco la importancia de aprender a operar con orden flow, con volumen, ¿sí? Porque también hay que saber comprender a los algorítmicos, ¿sí? No solamente se trata de operatoria y orden flow, sino que hay que saber cómo operan los institucionales y cómo operan esos algorítmicos, cómo están diseñados, porque una vez que vos comprendas eso, es lo que te va a ayudar a mantener una entrada o a salirte. No vas a ser inmune a pérdidas, porque lamentablemente nadie es inmune. Todo el mundo pierde, yo pierdo, todos pierden, los grandes profesionales, los institucionales también pierden, pero siempre vas a estar un paso más adelante y vas a saber, vas a poder entender mejor el mercado y recuperarte más rápido en el caso de pérdida. Ahora, no te meterás en un lío y no serás atrapado por paradas en cascada. Si vos estás siempre atento y tenés el orden flow, no te va a pasar eso. Ahora, ¿tienes tu propia opinión con respecto a los números redondos en el trading? Bueno, mira, compartilo ahí en los comentarios y explícame, a ver, decime vos qué pensás de los números redondos, a ver cómo, si lo que yo te acabo de decir está bien, si hay que usar los stop o las tomas de beneficio exactamente en esos números. Amigo, no lo quiero hacer muy extenso a esto, solamente quería hablar un poquito de los números redondos, que por ahí algunos ya lo saben y otros no. Y bueno, y la fuente, si querés realmente tomarle lectura completa a toda la parte matemática de estos números redondos, te la voy a dejar ahí abajo, que es la fuente de Carol Osler, que más o menos yo fui sacando los conceptos de ahí para armarte este webinar. Y si podés leer el libro porque es interesante y es bueno. Acordate de suscribirte al canal, de activar la campanita, como te digo siempre, y si estás interesado en alguno de los cursos, pasate por la página, registrate y recuerda que los cupos son limitados. Te dejo un abrazo grande y nos estamos viendo en la próxima, amigo. Mucha suerte. Adiós.